¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 3 de diciembre, semana primera de Adviento, y hoy la iglesia celebra la memoria de San Francisco Javier, presbítero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue San Francisco Javier? Este santo muere en el año 1552, a la edad de 46 años, en la isla de Sanción, en la costa de China. Originario de Navarra, fue uno de los jesuitas fundadores. Predicó en la India, Sri Lanka, Malasia y Japón. Junto con Santa Teresa del Niño Jesús, cuya memoria se celebra el 1 de octubre, es el copatrono del apostolado de la oración y de las misiones extranjeras. Así que tenemos hoy un santo en Adviento para contemplar, conocer e imitar como él imitó a Jesús. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de la adversidad y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra. Será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua, el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Y el Evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículos 1, 5 y del 6 al 8. En aquel tiempo,
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy contemplamos a Jesús en su actividad pública y lo vemos haciendo lo que normalmente hacía: sanar, expulsar demonios, curar, predicar. Es interesante ver cómo esta actitud de Jesús refleja con meridiana claridad lo que ya Isaías había predicho acerca de la era mesiánica. El Señor misericordioso, dice Isaías, al oír tus gemidos se apiadará de ti y te responderá apenas oiga, aunque te dé el pan de la adversidad y el agua de la congoja. De Dios nos viene todo, incluso hasta a veces permite que nos venga esto que llama Isaías el pan de la adversidad y el agua de la congoja. Porque muchas veces, pues nosotros los cristianos nos preguntamos: si estoy siguiendo al Señor, ¿por qué sufro tanto? Si estoy siguiendo a Dios, ¿por qué tengo tantos inconvenientes? ¿Por qué mi vida no va en patines? No rueda bien, sin ningún tropiezo. Y es que el Señor nunca realmente nos dijo que las cosas iban a ser suavecitas, ni fáciles. Ya desde la antigüedad, Isaías nos había mostrado un montón de siglos antes de que Jesús naciera, pues que la obra de Dios tenía esto: Él te escucha, Él te va a asistir, Él te va a ayudar, pero a veces permite este pan de la adversidad y el agua de la congoja para que no te desligues de Él, porque sabemos muy bien, tú y yo, que cuando nos va muy bien, nos podemos olvidar del Señor, nos podemos olvidar de Él, ya no nos sentimos necesitados, pensamos que lo tenemos todo resuelto y que ya pasó la tormenta. Disfrutemos de la paz, pero en eso podemos nosotros dar una marcha atrás y un mal paso. Por eso no podemos nosotros descuidarnos en esta observancia, vigilancia, en esta oración que el Señor nos pide. Interesante ver cómo esa misma actitud ahora la refleja Jesús, porque Él pues es el Mesías. Y al venir Él tenía que encarnar todo lo que se había predicho acerca de las actitudes de Dios. Y Jesús es Dios encarnado y muestra las mismas actitudes. Ve, interesante como dice aquí, las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas. La actitud de Jesús es esa, como debería ser la actitud tuya, la mía y la de todo cristiano. Ver al hermano, ver su necesidad, sobre todo las necesidades de los más cercanos, los miembros de tu iglesia, de tu parroquia, de tu grupo, de tu apostolado. ¿Conoces las necesidades de ellos? ¿Sabes lo que le está pasando? Algunas veces, lamentablemente, en la misma iglesia callamos, porque pensamos que no vamos a ser comprendidos, o que solamente la gente está interesada en saber nuestra vida, averiguar lo que nos pasa para chismear y para regar el chisme y de hecho después criticar y hablar mal. Eso pasa, no debería pasar. Lo mínimo que podemos hacer por alguien es decir: te voy a acompañar en la oración, voy a rezar por ti. Pero esto es lo mínimo. Cuando ya no puedes hacer nada o cuando realmente no puedes ir más allá por las razones que sean. Pero debemos estar atentos,
Cuando llegas al grupo, al ensayo del coro o a la reunión de ministerio, le preguntas a la gente cómo está, solamente por política, por diplomacia, por ser culto o educado, por costumbre. ¿Cómo estás? Pero ese cómo estás debería ser más profundo. Deberíamos mirar a los ojos y llegar a su alma y a su necesidad, porque a veces la gente por fuera está bien, dice estoy bien, no me pasa nada. ¿Cómo estás? Estoy bien, para no entrar en detalles. Pero de verdad están bien, porque muchas veces no es así. En su casa están pasando cosas, en su vida están pasando cosas, en su matrimonio están pasando cosas y no lo quieren compartir. Pero tú y yo necesitamos llegar más adentro y aprender a descubrir incluso las señales en su rostro, en su mirada, en sus gestos, en su comportamiento, hasta cómo camina cuando está triste, cómo sonríe cuando está contento. Todas esas cosas. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, el ser cristiano no nos hace invulnerables al dolor. El dolor llega. Y tú y yo tenemos que ver, como decía el texto de Mateo, a las multitudes y compadecernos, pero nadie se compadece de otro si no se pone en su lugar y si no llega hasta el origen del problema o la causa y descubrir qué le está sucediendo, qué está pasando. Jesús llegaba ahí, no se contentaba con mirar, echar un vistazo, no, él veía, contemplaba y veía la necesidad. Y en este caso veía que estaban extenuadas, cansancio extremo, desamparadas, sin protección, porque los pastores en aquel entonces estaban muy ocupados en hacer otra cosa. Y usted dirá, padre, pero es que ahora puede que tal vez pase lo mismo. Y Jesús, viendo esto, luego de que ve esta necesidad, se da cuenta de que necesita cooperadores, ayuda. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y no lo digo solo por las vocaciones sacerdotales, lo digo por todo en general. Los ministros, los voluntarios en la parroquia o los cristianos de corazón noble que de verdad quieran hacer honor a su ser de cristianos, son pocos, no abundan. Pero Jesús en este particular hace un llamado a los pastores, trabajadores que no pueden ser sustituidos fácilmente. Años de estudio, preparación, gastos para su formación. ¿Te has puesto a rezar por las vocaciones? ¿Sabes cuántas vocaciones tiene tu diócesis? ¿Sabes cuántos van a ser ordenados? ¿Y cuántas parroquias todavía siguen necesitando sacerdotes? Porque a veces damos por hecho que están ahí esperando a que uno los llame para que corran. Pero ¿y si no hay? Si no están, si sus trabajos o la gente que necesita de ellos supera incluso su capacidad física de poder atenderlos y de poder llegar a todos. No somos muchos, pero la necesidad sigue siendo mucha. Y hay muchas cosas que pues nos superan y dejamos de hacerlas porque no damos abasto. Piensa en eso. ¿Estás rezando por tus sacerdotes, por los que ya están, por los que deberían estar, por la gente joven que está recibiendo el llamado y no está respondiendo, porque están muy entretenidos en las cosas del mundo? Vamos a orar más por eso. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Trabajadores que luchen contra el mal. Recordemos que la enfermedad, el dolor, era también vista como influencia maligna en aquel tiempo. Y al Jesús curar, sanar y expulsar, estaba haciendo pues lo mismo, luchar contra el mal y el maligno, que era la causa primera de todas estas cosas. Veamos en estas batallas espirituales, en estas luchas contra la enfermedad, una manifestación del amor misericordioso de Jesús por nosotros, para hacernos el bien, y por otro lado, comenzaba la batalla a muerte contra su adversario, el diablo. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a tener siempre un corazón agradecido, compasivo y con una mirada penetrante, que podamos descubrir dónde está la necesidad para correr a resolverla. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.